Han pasado 7 años desde que en Belén do Pará la Asamblea Mundial definió o redefinió, mejor dicho, parámetros para hacer avanzar la educación de jóvenes y adultos en el mundo. El Consejo de Educación de Jóvenes y Adultos para América Latina y el Caribe, CEAL, ha venido en estos 7 años dando seguimiento a estos acuerdos, incentivando desde la sociedad civil, desde las redes sociales, el cumplimiento, el recordar estos acuerdos tanto a los gobiernos como a la sociedad civil en general. Han pasado 7 años y estamos a un paso de hacer un primer pare para evaluar qué tanto hemos avanzado. Yo me quiero referir específicamente a lo que es la participación y la inclusión, que fue uno de los acuerdos fundamentales, de los parámetros fundamentales para hacer avanzar la educación de jóvenes y adultos en el mundo. En este parámetro de participación, fundamentalmente se enfocó hacia el acceso más equitativo, fundamentalmente en las primeras etapas de la vida adulta, sobre todo estamos hablando de la adolescencia y la juventud, estamos hablando de las mujeres y estamos hablando de los grupos étnicos, de los indígenas y grupos étnicos. O sea que en los 5 indicadores fundamentales para la participación y la inclusión, estos fueron como los énfasis que se dieron. El acceso más equitativo, formar y sobre todo promover los servicios de orientación e información para la educación de jóvenes y adultos, hablar de sobre todo crear los espacios de aprendizaje comunitarios fundamentalmente, ¿verdad? Sobre todo a las mujeres y la alfabetización en lenguas indígenas. Por ahí fueron, digamos, los mayores, los énfasis de la participación. En este aspecto nosotros consideramos desde la investigación que hemos hecho desde el CEAL en este momento, que estamos en un momento histórico en donde el desarrollo de las economías del conocimiento y de la sociedad del conocimiento exige, nos presenta mucho más exigencia de aprendizaje y de inclusión a nivel de la educación de jóvenes y adultos. La tecnología de la información y la comunicación cada vez permean la vida cotidiana de todas las personas y es exigible que nosotros haya más preocupación porque avancemos sobre más en este sentido. Hay avances, hay algunos avances en cuanto a los aprendizajes. Sin embargo, vemos un mayor vinculación a la capacitación técnica, vinculado fundamentalmente a la generación de ingresos, sobre todo cuando lo ofrece el sector privado. El sector privado en estos últimos años se ha convertido en uno de los sujetos garantes o fundamentales en la educación de jóvenes y adultos, a veces compartiendo con el Estado la responsabilidad y en otros como haciéndolo más directamente. En este sentido, si bien es positivo la preocupación como parte de la sociedad civil, también a veces nos preocupa porque su énfasis es sobre todo, está enfocado no en una educación integral, en donde se haga énfasis en el conocimiento personal, en el conocimiento cultural, en lo artístico, en la historia, en las ciencias sociales, sino que sobre todo es para que sean, como dicen,
rentable y que den mayor dinero, por decir así, en las empresas privadas con mayor eficiencia. Hay barreras, ¿verdad? Ahí están las barreras, hay factores sociopolíticos y hay factores sectoriales en esto avance. Que impiden el avance, perdón. Barreras sociopolíticas como la pobreza, los conflictos, el costo de los programas, la falta de financiamiento, la migración, fuerte migración, sobre todo en América Latina, y factores sectoriales como la falta de infraestructura, la calidad del aprendizaje, que todavía estamos un poco largo de lograrlo, y las barreras legales o políticas, no hay muchas oportunidades o más flexibles oportunidades dentro de la educación no formal, sobre todo se abren en la educación formal y eso a veces no es suficiente para la vida o para la realidad de los sectores de los jóvenes y adultos. Hay una diversidad de programas, decíamos, pero más en la formación profesional. Necesitamos enfoques más integrales. Necesitamos que el contenido de los programas educativos sea más relevante, que tomen más las experiencias de vida, porque la tradición, la fuerza que hay, sobre todo en las escuelas, centrada en lo escolar, tiende a homogeneizar los perfiles de educando y no se hacen muchos esfuerzos por identificar las necesidades de aprendizaje individuales y comunitarias. Se ha avanzado en la paridad urbano, rural y étnica, sin embargo la equidad está lejos de ser alcanzada y decíamos y la calidad también. Requerimos más políticas públicas con énfasis en la equidad y estrategia para lograrlo. Requerimos de acuerdos trisectoriales, o sea, gobiernos, empresas y sociedad civil, para ser más coherentes en el desarrollo y en el cumplimiento de las metas. A veces hay muchas manifestaciones centralizadas y no siempre son capaces de conectarse con proyectos de actores sociales locales. Es necesario y necesitamos evaluar el grado de incorporación de las TIC en la región y en el mundo. Es necesario examinar el acceso, el uso y los resultados, las iniciativas también de la cooperación internacional y del sector privado, si bien están contribuyendo a esto, no obstante todavía estamos para el avance y el desarrollo tan acelerado de esta tecnología, las políticas todavía se quedan lentas, no van muy a la par. Yo creo que se pudiera avanzar mucho más con acuerdos trisectoriales, tripartitos en cuanto a los avances. Nos preocupa que los informes de los países sobre los avances con respecto a la COFITEA 6 generalmente no enfocan, no informan sobre este tema de participación, equidad e inclusión. Es muy general, no detallan, no determinan. Entonces no podemos evaluar bien si la educación se enfoca más hacia la cultura, hacia la lengua, hacia el género, hacia la ubicación geográfica, hacia las necesidades educativas. Todavía los programas son muy limitados. Se han avanzado, pero son muy limitados con relación a las necesidades. Decimos que no responden generalmente a las necesidades de las poblaciones indígenas y rurales y las personas con discapacidad, las personas privadas de libertad y los migrantes. Es evidente la discriminación de género y sobre todo en estado más avanzado. O sea, hay mayoría y se enfoca mayoría en cuanto a los programas básicos de alfabetización y educación, pero no tanto así en los programas
de capacitación en los programas de todo lo que son capacitaciones laborales, allí en los niveles superiores de la educación, en la formación técnica y profesional, generalmente, sobre todo lo vinculado a las TIC y oportunidades no formales, ahí hay generalmente menos porcentaje de mujeres y más porcentaje en lo que es alfabetización y la educación básica. Yo creo que hay que poner más énfasis y definir más estrategia alrededor de este tema. La provisión, mejor dicho, el financiamiento todavía es muy bajo. Y la expectativa con respecto a las expectativas de los destinatarios de la educación de jóvenes y adultos. Generalmente, en el caso de las habilidades técnicas y profesionales, decíamos que las empresas tienden a ofrecer más educación de adultos a las personas empleadas, en lugar también de ofrecerla a los que no tienen empleo o están subempleadas. No proporciona información este sector, el sector privado, en los informes en los informes y las evaluaciones de países, los sectores no se informa lo que están haciendo los sectores privados y hacia dónde encaminan su énfasis en capacitación e información. Generalmente sobre la cantidad de participantes o los resultados de los programas. Es necesario incluir qué es lo que se está haciendo porque hay que pasar a acelerar más. Debemos de acelerar. Estamos más allá de la mitad del camino y todavía hay muchos obstáculos y hay sobre todo desinformación sobre la participación, la inclusión y el trabajo para la equidad. Nosotros en el Consejo de Educación para América Latina y el Caribe hemos hecho algunas reflexiones, análisis y tenemos algunas recomendaciones generales para el avance. Seguramente que habrá muchas recomendaciones o estamos elaborando recomendaciones particulares, tanto por países como por sectores, pero a nivel general consideramos que hay que desarrollar proyectos educativos que reconozcan, expongan y promuevan la manifestación de las particularidades y diferencias de las personas jóvenes y adultas, para que se fortalezcan esos programas, sobre todo en función de un fortalecimiento ciudadano. Hay que fortalecer la coordinación de esfuerzos entre los diferentes sectores para mejorar la pertinencia de los programas de capacitación en relación con la estructura productiva actual y proyectada, sobre todo comenzando en el nivel local. Consideramos que hay que instar a los empleadores, a la empresa privada, a apoyar y promover la alfabetización en el lugar de trabajo. Generalmente no lo hacen. Hay que consideramos que se deben desarrollar mecanismos y metodologías de participación social para que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas participen en la formulación de sus propios proyectos a futuro y en la implementación de las políticas para lograr cumplimiento, sobre todo lograr avance. Hay que asegurar el acceso y el uso de los medios de comunicación a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Establecer espacios para recuperar y sistematizar las realidades sociolingüísticas de las diferentes comunidades indígenas. Hay que crear modelos educativos que no sigan únicamente el patrón de la escuela o de la escolaridad y que permitan el reconocimiento oficial y la equivalencia del conocimiento y la experiencia que ya traen los jóvenes y adultos. Tenemos que diseñar e implementar programas de educación flexibles, todavía son muy rígidos, que se adapten a los grupos de jóvenes que están en situación de vulnerabilidad social. Hay que establecer vínculos con las comunidades educativas, con actividades programáticas curriculares y extracurriculares. Hay que garantizar el derecho de los inmigrantes, de las poblaciones desplazadas, los refugiados y las personas con discapacidades. Es necesario reconocer el derecho a aprender de todas las personas privadas de libertad y hay que también considerar estrategias para abordar barreras tanto desde el punto de vista de la demanda como de la oferta.
especialmente en términos de gestión, desarrollo de las capacidades, acceso y calidad. Hay que diseñar políticas dirigidas a los jóvenes desde una perspectiva multidimensional e integral, cubriendo todas las áreas de la educación, el empleo, el cuidado de la salud, la violencia, la cultura, la participación política. Es necesaria una visión más integral en la formación, en la educación de jóvenes y adultos. Es lo que nosotros hemos identificado, reflexionado desde el CEAL y que invitamos tanto a los sectores, a los gobiernos, a la sociedad civil y a la empresa privada, a los movimientos sociales, a renovar y multiplicar esfuerzos de cara a los próximos 6 años.